Buenos días y bienvenidos a nuestra clase bíblica de este domingo y a este día especial. Además, tenemos actividad también por la tarde, tenemos un día de celebración, así que espero que sea un tiempo de bendición para todos. Vamos a empezar con una oración y nos adentramos en este nuevo capítulo, penúltimo ya, del libro de Esdras. Señor, muchas gracias por este nuevo día en el que podemos acercarnos a ti, podemos abrir tu palabra juntos, podemos adorarte como pueblo, como parte de ese plan de redención que tú vas desarrollando a lo largo de las edades. Aquí estamos, Señor, para proclamar tu nombre, tu verdad, proclamar tu evangelio y vivir como pueblo de Dios en el lugar donde tú nos has puesto. Pedimos que las lecciones de nuestros hermanos del pasado sea un estímulo para nuestra fidelidad actual. En el nombre de Jesús. Amén. 1 de noviembre de 1755, cerca de Cabo San Vicente, se produjo o tuvo lugar el epicentro de uno de los terremotos más devastadores que sufrió la península ibérica en su historia reciente. El terremoto afectó de una manera especial a Lisboa, que sufrió un maremoto como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas y que fue un auténtico desastre en la ciudad. Pero el terremoto no solamente se sintió en la costa y en esas ciudades próximas, sino que llegó hasta nuestra capital, hasta Salamanca. De manera que en esa mañana festiva en la católica España, de pronto empiezan a sonar las campanas de las iglesias, sin que nadie las toque, porque la vibración del terreno, que duró unos 5 o 6 minutos, hizo que buena parte de las campanas empezasen a sonar para terror de todos los habitantes de la ciudad. Pero donde empezó a sonar de una manera todavía más llamativa fue en la catedral, que sufrió graves desperfectos y que estuvieron temiéndose que llegase a caer. Como la catedral no cayó, aunque quedó seriamente dañada, pocos años más tarde tuvieron que tirar la cúpula del crucero porque amenazaba ruina y por lo tanto la derribaron y construyeron la que conocemos en la actualidad. Además hubo que reforzar la zona exterior de la torre de la iglesia, la torre donde están las campanas, de ahí que tenga ese aspecto de mazacote tan trapezoidal que tiene la torre de la Catedral Nueva de Salamanca. Y además tuvieron que reforzarla por dentro, ponerle grapas de hierro, es decir, toda una obra para que aquello no cayera. Y para asegurarse de que estaba en buenas condiciones, la familia de los campaneros de la catedral subieron a lo más alto, los mariquelos, subieron a lo más alto de la torre, del cupulín de la catedral, para asegurarse de que la inclinación no iba más y que todo estaba en perfectas condiciones. Y esa tradición duró durante siglos, desapareció y se ha recuperado recientemente. Por eso todos los 1 de noviembre, 31 de octubre al 1 de noviembre, hay esa festividad y esa subida del mariquelo a lo alto de la catedral. Las crónicas narran que hubo una situación de miedo generalizado, la gente intentaba refugiarse y los restos de ese fenómeno está observable para cualquiera que visite hoy la catedral. Y yo no sé cómo de seguridad le da a uno pasar por debajo de este trocito de madera que parece que está sujetando todo ese lado de la catedral, pero las grietas son visibles y en otros edificios también de la ciudad. Las grietas son claramente visibles, viendo el resultado que tuvo esa sacudida en lo que era un edificio además bastante reciente. La catedral tardaron más de 200 años en construirla y pues 20 y pocos años después, en 1755, fue cuando hubo este terrible terremoto, cuyas consecuencias, como os digo, parecían amenazar la supervivencia de este edificio emblemático, de este lugar especialmente querido por los salmantinos y cuyas cicatrices, por decirlo así, quedan hasta la actualidad en el edificio. Parece que no hay peligro. Desde 1755 a 2024 no ha vuelto a caer nada. Así que si vais de visita, pasad por ahí debajo, que parece que la cosa es segura.
Qué importante es que lo que se edifique se pueda uno asegurar que queda restaurado para que perdure. Qué importante es que ese edificio que es el pueblo de Dios, su proceso de restauración, de afianzamiento, sea de tal manera que aunque puedan venir sacudidas, terremotos, y no me refiero a terremotos físicos, la obra de Dios, el pueblo de Dios, pueda mantenerse en pie a pesar de todas las circunstancias. Por eso el tema que tenemos general en este estudio de Esdras es la idea de la restauración del pueblo de Dios, las lecciones que la historia de Esdras y anterior nos muestra acerca de cómo restaurar al pueblo de Dios y cómo podemos asegurarnos de que esa restauración perdure y el pueblo de Dios cumpla el cometido que Dios ha diseñado. La semana pasada Luis nos recordaba cómo con Esdras había venido esa segunda oleada de exiliados que regresan de Mesopotamia, regresan de Babilonia, cómo la estimación era que cerca de 1 millón, por lo menos, ¿no? Las cifras más bajas habían estado allí y los que regresaron fueron 50.000 primero con Zorobabel y unos 5.000 con Esdras, ¿verdad, Luis? Eran esos, si no recuerdo mal, los datos que nos dijiste. Así que ese proceso de regreso del exilio fue un proceso realizado en etapas y eso siempre nos resulta un poco confuso, ¿verdad? Y aunque lo intentamos recordar vez tras vez, pues ahí tenéis este pequeño cuadro que nos ayuda a ver quiénes son los protagonistas de este regreso del exilio, primero con Zorobabel, entre medias está la historia de Esdras, luego las reformas de la historia de Esther, luego las reformas de Esdras y finalmente la restauración de los muros con Nehemías. Y ahí encajan los distintos capítulos de estos libros y profetas como Ageo, Zacarías y también Malaquías, como veremos. Es decir, que en todo este proceso hay un lapso de tiempo importante. En la Biblia, claro, pasamos de un capítulo al otro y nos parece que es todo a la vez. Y sin embargo, desde que se había producido el primer regreso con Zorobabel, cuando llega Esdras son 80 años después. 80 años son muchos años. Los que cumplen 80 años ya tienen una edad avanzada, ¿verdad? Nuestra iglesia, con toda la historia que tiene nuestra iglesia, tiene 90 y ¿cuántos? ¿Cuántos hemos dicho que tiene esta iglesia? 90 y tantos, ¿no? Así que 80 años, pasan muchas cosas en el pueblo de Dios a lo largo de 80 años. El templo estaba reconstruido ya 60 años antes, casi, de que llegase Esdras. Y sin embargo, a pesar de que ya había ocurrido todo eso, el pueblo de Dios todavía necesitaba un impulso más para que esa vuelta del exilio significase una plena restauración del pueblo de Dios. Y por eso, como hemos visto en estas últimas semanas, el objetivo de Esdras era no solamente reedificar, ya estaba reedificado el templo, pero el pueblo necesitaba algo más que un edificio, necesitaba recuperar el lugar de la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios, porque restaurar es mucho más que juntar piedras, restaurar es mucho más que edificar. El templo de Dios necesita a personas que le adoren en espíritu y en verdad. Un pueblo que sea obediente a la palabra de Dios. Y ahí aparece Esdras. Esdras, el personaje providencial, el personaje que Dios utiliza en ese momento, ya veis que han pasado años desde esos regresos anteriores, para ser el que lleve a cabo esa recuperación del valor de la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios. Así que en el capítulo 7 y versículo 1, el libro de Esdras, ya empieza Esdras a hablar de sí mismo, hasta entonces era recordar lo que había ocurrido en tiempos de Zorobabel. Aparece Esdras en la época de Artajerjes, curiosamente hijastro de Esther, en el sentido de que era hijo del rey de Asuero. Así que ahí había una cercanía y una vinculación del pueblo judío a la corte real, gracias a esa historia de Esther que hemos visto antes entre medias, ¿verdad?, de Zorobabel y Esdras. Además, se nos dan algunos datos muy importantes acerca de Esdras. Se nos dice que es descendiente de Aarón y nos da toda esa línea genealógica de Esdras en el cual se destacan un par de nombres. Aparte de vincularlo a Aarón, es su derecho legítimo a ser sacerdote, puesto que es descendiente de Aarón. Se nos recuerda en el capítulo 7 y versículo 5,
Ahí tenemos siempre, cuando aparecen esos nombres, ¿verdad?, que nos parece que están de más, pues nos dan mucha información. Nos dice que es hijo de Abisúa, de Fineés, de Eleazar, hijo de Aarón, primer sumo sacerdote. Es descendiente de Hilcías, aquel sacerdote que llevó a cabo las reformas en tiempos de Josías, el que recupera, el que encuentra la ley y hace que en esos tiempos, también tiempos del profeta Jeremías, tiempos de la profetisa Hulda, porque había profetisas que hablaban la palabra de Dios en Israel también. Pues ahí un antepasado de Esdras es protagonista de esa restauración del pueblo de Dios. Así que le venía de familia, ya no solamente era algo que estaba empezando él. Pero es que además su probablemente bisabuelo, Seraía, fue el último sacerdote, el último sumo sacerdote, y que además fue ejecutado en Babilonia. Así que Esdras era alguien que por familia, por el linaje de sacerdotes y por la experiencia familiar, alguien que sabía del valor de estar dispuesto además a dar la vida por ser fiel a la palabra de Dios. Es un sacerdote bien acreditado por linaje y por experiencia. Pero además el capítulo 7 y versículo 10 nos habla de algunas de las cualidades personales. ¿Cuáles eran sus características que le cualificaban para la labor que iba a hacer? Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y como nos recordaba también Luis la semana pasada, eso nos muestra la integridad de este hombre, que no solamente era alguien que conocía la ley, sino que primeramente era alguien que estaba dispuesto a obedecerla. Y eso le dio una autoridad moral para todo lo que va a ocurrir después en la historia del pueblo de Dios. Esdras no solo era un estudioso, era alguien que vivía lo que creía y lo que había aprendido de la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos cómo Esdras finalmente llegaba, después de ese viaje arriesgado, cargados de riquezas, confiando en que el Señor les protegía por el camino, llegan a Jerusalén. Imaginaros, después de décadas de estar en el exilio, por fin llegan a Jerusalén y termina el capítulo 8 diciendo que se celebra la fiesta, se celebran los sacrificios, por fin pueden adorar ahí a Dios como Dios manda, con los sacrificios en el templo, y termina el versículo 36 diciendo: se entregaron los decretos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, que ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Es decir, misión cumplida. Ese sueño se ha hecho realidad. Aquí estamos, adorando a Dios y además con todas las facilidades legales. Incluso el gobierno les está apoyando, les está ayudando y está permitiendo que el pueblo de Dios adore a su Dios, cumpla su ley, como era la esperanza y la profecía de que regresarían y podían adorar a su Dios. ¡Qué bien! Todo estupendo. Hasta que empezamos el capítulo 9. Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí. A Esdras le va a llegar un aviso que podríamos llamar realmente aterrador. Le van a dar una noticia, una información, que cuando todo parecía acabado, parece que todo va a estar destruido. ¿Qué había pasado? Dice, acabadas estas cosas. Claro, ¿a qué cosas se refiere? Pues a lo que hemos leído en el capítulo anterior, ¿no? Al viaje, a la adoración, a todo ese plan de Esdras de poder enseñar cómo el pueblo de Dios tiene que hacer las cosas. Y por lo que nos dice un poquito más abajo, sabemos que han pasado unos 4 meses aproximadamente. En los libros de Esdras y Nehemías hay constantes alusiones en el primer mes, en el quinto, en el séptimo, y eso nos ayuda a seguir un poco el orden de los acontecimientos. Y en este caso sabemos que habían pasado aproximadamente unos 4 o 5 meses entre la llegada y este anuncio que le dice. ¿Qué habrá pasado en esos meses? Bueno, pues podemos imaginarnos algunas cosas. Por ejemplo, el mandato que tenía Esdras, capítulo 7, versículo 25, es: tú, Esdras, esto es el mandato del rey a Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, enséñaselas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea condenado a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión.
Os dais cuenta que aquí la misión de Esdras es, vale, ahora que ya estás ahí, pues tienes que nombrar a las personas que gobiernen, hacer que la ley de Dios sea la ley civil y la ley religiosa, es decir, la norma por la cual se rige el pueblo de Dios, y al que no cumpla, multa, cárcel, destierro o la pena que sea. Es decir, tenía autoridad sobre la vida de las personas para que se conformasen, es decir, se amoldasen a cumplir la ley de Dios. Sabéis que a veces encajar el relato de Esdras y Nehemías no siempre es fácil, porque no siguen estrictamente el orden cronológico y a veces se superponen los acontecimientos de un libro y el otro. Pero hay una escena en el libro de Nehemías que muy bien podría ocurrir justo en estos 4 meses, de hecho incluso la alusión a los meses podría coincidir, o bien sucedió después. Ahí los expertos en estudiar este tipo de temas no están de acuerdo porque no está dicho exactamente el año en el que ocurría. Entonces no sabemos si Nehemías 8 ocurre exactamente en este lugar, en este momento cronológico, o ocurre después. Pero aunque fuera después, es indicativo de cómo Esdras hacía las cosas para enseñar al pueblo de Dios. Pero yo personalmente creo que podría encajar bastante bien. Así que acompañadme por favor un momento rápido a Nehemías e imaginad que esto es lo que ocurre en esos 4 meses en los cuales Esdras acaba de llegar y está poniendo en marcha todo su plan de reformas y de restauración del pueblo de Dios. Entonces, Nehemías 8. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro frente a la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y ahí vemos cómo los levitas van a ayudar a Esdras para que entiendan el mensaje de la ley y todo el pueblo de Dios pueda conocer cuál es el mensaje de Dios. Versículo 18 de Nehemías 8. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios. Cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne durante 7 días y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Y además, el capítulo 9 nos dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y en pie confesaron sus pecados y sus iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, la 4ª parte del día, y durante otra 4ª parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor. De manera que incluso al final de esa jornada firman comprometiéndose a mantenerse santos delante de Dios, a que sus familias sean las familias como Dios quiere que sean, y se comprometen a que así va a ser la vida del pueblo de Dios desde entonces. Como digo, muy probablemente esto puede haber ocurrido en esos meses, o puede haber ocurrido un tiempo después, pero nos muestra cómo Esdras hacía para enseñar la ley y cómo el pueblo había entendido las demandas de Dios para su vida. Se estaba cumpliendo ese objetivo espiritual. El pueblo de Dios es fiel a la palabra de Dios. Y de pronto, cuando todo eso parece que está yendo bien, llega una confesión desconcertante. Los gobernantes, volvemos a Esdras 9. Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de las gentes del país, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído, mirad la expresión, en sus abominaciones, porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con las gentes del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Y aquí vemos cómo los líderes, los responsables del pueblo de Dios, se presentan delante de Esdras para contarles: mira lo que de verdad está pasando en medio de tu pueblo. Podríamos pensar, qué horror, justo cuando se está enseñando la verdad, lo que se descubre es que el pueblo de Dios está viviendo en una mentira.
Pero ¿sabéis? Es precisamente cuando se predica la verdad de Dios, cuando la oscuridad del corazón sale a la luz. Y nos dice la palabra que precisamente la luz de Dios es la que toca el corazón y la que redarguye. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios nos muestra el problema espiritual que tenemos y nos convence de la necesidad por su Espíritu. El Espíritu está enviado para convencernos, para ayudarnos a darnos cuenta de nuestro pecado. En un sentido, esta confesión es el resultado de la buena enseñanza de Esdras. Porque precisamente cuando enseñas la verdad es cuando te puedes dar cuenta de que estás viviendo contrariamente a la ley de Dios. Y eso es lo que le ocurre a los líderes del pueblo. Cuando se dan cuenta de lo que Dios demanda, dicen, pues mira lo que está pasando. Y muestran una valentía ejemplar. Ante un problema no se esconden, no lo ponen debajo de la manta o no esconden la cabeza como el avestruz. ¿Qué es lo que hacen? Lo afrontan y van a hablar con la persona con la que tienen que hablar. Van a hablar con Esdras, quien probablemente no era consciente de todo lo que estaba ocurriendo. En un sentido es un recién llegado, no conoce a todas las personas que están ahí, lleva solo unos meses. Y son sus colaboradores, los que probablemente le ha puesto como gobernantes, como jueces, como personas con autoridad, son los que se acercan a Esdras para decirle, mira, esto es lo que está pasando. ¿Pero acaso eso no es murmurar? ¿No son habladurías? ¿No es ir con chismes al principal del pueblo de Dios para contarle las cosas que están haciendo unos y otros? Hay una gran diferencia entre confesar para restaurar y dedicarse a murmurar, criticar o tener habladurías acerca de lo que le pasa en la vida de uno o de otro. Lo que están haciendo ellos es cumplir exactamente lo que la palabra de Dios dice, que es cuando hay algo, cuando hay pecado descubierto en el pueblo de Dios, los responsables se juntan, hablan y buscan cuál es la solución. Porque no están hablando de una persona, están hablando de un problema general. Y además tenían la obligación legal, y además varios testigos, de ir y hablar con el líder del pueblo de Dios para explicarles cuál era la situación que estaba ocurriendo. Incluso hoy nuestra ley civil nos obliga a ello. En determinados delitos somos responsables de que si sabes que algo se está haciendo, si sabes que una persona está sufriendo abusos, etcétera, tienes la obligación de ir y denunciarlo. Eso no es chismorrear. Eso es afrontar cuando hay un pecado, en este caso un delito, en medio de la sociedad. En este caso, los líderes de Israel estuvieron dispuestos a afrontar el precio de dar un paso adelante y decirle a Esdras, mira Esdras lo que está ocurriendo. Y lo hicieron conforme a lo que la palabra de Dios les decía. Fueron más de uno y fueron a confesar los pecados que había en el pueblo de Israel. No es una actitud inquisitorial de ir buscando el pecado del prójimo para divulgarlo. No es ir investigando y espiando a ver cuál es la conducta de uno y otro. Es dar a conocer que hay pecado que está destruyendo al pueblo de Dios y por lo tanto hay que afrontarlo. El Nuevo Testamento nos recuerda que un poco de levadura corrompe toda la masa y es una responsabilidad del pueblo de Dios afrontar la realidad del pecado dentro del pueblo de Dios. Y el propio Jesús nos dice que cuando un hermano peca contra ti o contra otro, primero habla con él, busca testigos y si no, acude a la iglesia para afrontar esa situación. El apóstol Pablo dijo así a los Gálatas, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto no le gusta a nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos señalen, que nos hagan ver cuál es la situación de pecado que hay en nuestras vidas. Pero el pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento tiene que ser un pueblo santo. Tiene que ser un pueblo que busca la santidad. Y por lo tanto debemos ser conscientes de que no podemos transigir con el pecado en nuestras vidas. Con el pecado habitual, con el pecado que se convierte en una forma de vida, no con la caída ocasional de un hermano al que hay que ayudar a levantar.
Y qué triste es cuando en la iglesia se sabe a lo mejor por uno o por otro el pecado de uno, del otro, y empiezan a hablar, a comentar, ¿te has enterado? Mira fulanito, o a criticar, porque eso añade todavía más mal al mal que ya existe. La Biblia nos da pautas claras para afrontar el pecado en nuestras vidas y en la vida de la iglesia y buscar la manera de postrarnos delante de Dios en confesión, en perdón y en restauración de aquellos que han caído. Así que no caigamos, hermanos, en el pecado de la murmuración, de la crítica, de la habladuría, sino que cuando hay algo que resolver, demos los pasos bíblicos para resolverlos de una manera que edifique y que restaure a la iglesia. Eso fue lo que hicieron los líderes de Israel en tiempos de Esdras. Porque lo que vieron es que estaba ocurriendo algo que era terriblemente destructivo para el pueblo de Dios. Lo que podríamos llamar una mezcla corrosiva, una unión que disuelve. Porque el tipo de matrimonios que ellos estaban creando eran matrimonios que iban en contra de la ley de Dios en el Antiguo Testamento y que significaban un riesgo para la fidelidad y la identidad del pueblo de Dios. El pueblo no se ha separado de las naciones. El pueblo que fue enviado al exilio precisamente porque se había comportado como los demás, ahora cuando vuelven a ser como los demás. Vuelven a parecerse en sus prácticas religiosas, en sus comportamientos morales, en su injusticia social, en sus relaciones tóxicas, en la crítica, en tantas cosas, empiezan a parecerse al resto de los vecinos que están alrededor de Israel. ¿Y cuál era el punto de partida? Pues el punto de partida eran matrimonios que no estaban hechos conforme a la voluntad de Dios, lo que se conoce como matrimonios mixtos, prohibidos para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y además, su infidelidad era algo contagioso, porque los primeros que estaban haciendo las cosas mal, ¿quiénes eran? Los líderes, los que tenían que dar ejemplo de una vida consagrada a Dios y de hacer las cosas como la ley de Dios decía, eran los primeros en hacer las cosas mal. Así que, ¿qué se podía esperar del resto? Qué gran responsabilidad tienen todas aquellas personas en posiciones de liderazgo espiritual, porque deben ser ejemplo del pueblo de Dios. No perfectos, porque entonces nadie estaría dentro de la iglesia, pero sí coherentes con lo que creen. Estaban viviendo en una hipocresía, eran ciegos guiando a ciegos, como luego dijo Jesús. Y era algo realmente terrible para la vida del pueblo de Dios. Quizás a nosotros nos parezca que no es para tanto, que Esdras estaba dramatizando, que bueno, que al ver que son cosas que pasan, te enamoras de quien te enamoras y ¿qué vas a hacer? Luego retomaremos por qué para Esdras era tan grave lo que estaba ocurriendo. Pero debía ser realmente grave cuando vemos la reacción conmovedora de Esdras. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestidura y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté muy angustiado. Todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad. Pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Capítulo siguiente. Solo una frase, no te voy a coger nada de tu capítulo. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, de modo que lloraba y se postraba. ¿Cómo estaba Esdras? Esdras estaba literalmente destrozado. La mayor decepción que podamos imaginar. Estos días atrás salió una noticia que se ha hecho viral. Un escritor llamado David Magrañal fue a presentar un libro a su pueblo, Jerez, y no hubo nadie, o sea, no fue ni la familia, a acompañar en la presentación del libro. Y claro, el hombre, pues todo decepcionado, pues puso ese mensaje, ¿no? Se hace duro hacer una presentación de la novela y que no vaya nadie. Bueno, lo puso en X, antiguo Twitter, y ahí dejó su foto. Desde entonces el mensaje se ha hecho viral, de tal manera que ahora si entráis en Amazon no podéis comprar su libro. Se ha agotado, la edición se le ha agotado, se ha hecho famoso a cuenta de esta decepción que publicó en las redes, ¿verdad? Bueno, una decepción pasajera. Incluso que luego parece que puede venirle bien ese día tan triste que pasó en la presentación del libro. No fue así con Esdras. Esdras vivió una
angustia personal cuando vio lo que estaba ocurriendo. Hizo todas esas manifestaciones externas de los pueblos orientales, lo que sería el luto para nosotros, que lo expresamos de otra manera, pues ellos lo expresaban rasgándose las vestiduras. Además él se rasgó la interior y la exterior, se tiró de los pelos, de la barba, es decir, toda esa manifestación visible, audible de su angustia, su dolor, que no se le había muerto ningún familiar, ¿vale? Pero cuando supo lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Y estuvo paralizado durante horas, se quedó en shock. Y nos dice que cuando oí eso me quedé, dice, hasta el sacrificio de la tarde, es decir, buena parte del día, paralizado por la angustia que le producía lo que había ocurrido. Tenía sorpresa, tristeza, lágrimas, vergüenza, una sensación de fracaso personal y colectivo cuando descubre lo que está siendo la verdad del pueblo de Dios. Y probablemente incluso estaba aterrado por cuáles podían ser las consecuencias del pecado de Israel. Mirad cómo termina el capítulo 9, versículo 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni quien escape? Es que está en juego que Dios juzga a su pueblo de tal manera que se acabó, no hay más. Porque ya os envié al exilio, os he juzgado, os he permitido regresar. ¿Y volvéis a ser como antes? Se acabó. Ese es el miedo de Esdras, que el juicio de Dios sea terrible sobre el pueblo de Israel. Y se angustia. Es curioso que su compañero, Nehemías, hace justo lo contrario. Si vamos a Nehemías 13, cuando Nehemías descubre lo mismo, porque el pueblo de Israel una y otra vez, como nosotros, el pueblo de Israel una y otra vez caía en los mismos errores. Cuando Nehemías se entera de que el pueblo está otra vez haciendo lo que no debe, él no se arranca los cabellos. Él va por los cabecillas y les tira de los pelos. Qué contraste, ¿no? Esdras se tira él de los pelos. Nehemías va y les arranca a los pecadores públicos por lo que están haciendo. Bueno, no sé qué tipo de anciano preferís en la iglesia. Pero Jesús, el mismo Jesús, volcaba mesas cuando era necesario o lloraba delante de Jerusalén ante su rechazo. Pero claro, Jesús es el hombre perfecto. Por eso en las iglesias es bueno que haya personas diversas al frente, con distintos caracteres y distintas formas de reaccionar ante las circunstancias. Pero los Esdras, como los demás líderes, estaban consternados por lo que habían descubierto. Y sabéis, permitidme compartiros algo personal. Llevo 30 años como anciano, más o menos. Y sabéis, nunca, ha habido en la historia de una iglesia, en un colectivo, siempre hay circunstancias de todo tipo, hay tristezas y alegrías. Pero no hay nada que rompa más el corazón de los líderes de una iglesia que descubrir cómo personas arruinan su vida con decisiones que se alejan de Dios, con pecado que tienen implicaciones en sus vidas y en las vidas de lo que los rodea. Y he visto a ancianos llorar y hemos llorado cuando descubrimos cómo las personas son arrastradas por el enemigo, son seducidas, son alejadas de Dios. No hay nada que duela más al corazón de un líder, de un pastor, que ver los estragos del pecado en la vida de sus hermanos. Y eso es lo que le estaba pasando a Esdras. Estaba angustiado por ver lo que estaba ocurriendo y lo que le podía ocurrir al pueblo de Dios. Pero no solo él. Mirad qué bonito el versículo 4. Todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí. Todos los que temblaban ante la palabra de Dios, es la palabra temblar. Todos aquellos que no les era indiferente lo que ocurría, los que amaban al Señor y a su palabra, estaban igualmente consternados, dolidos por lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Dios. Porque cuando conoces la voluntad de Dios y la ley de Dios, te das cuenta de la gravedad que tiene el pecado
y cómo destruye el plan y la obra de Dios en las personas. Eran personas con convicciones firmes, sabían la ley de Dios y eso afectaba a sus vidas. Hermanos, hermanas, ¿quién moldea nuestra manera de pensar? ¿Cuáles son los valores que tenemos interiorizados en nuestra vida de tal manera que el pecado nos repele? ¿O estamos tan adaptados al mundo que nos rodea que ya no nos sorprende nada? Que ya nada nos hace reaccionar. Que cuando descubrimos cómo vive o cómo hace o cómo... decimos, bueno, son los tiempos que corren. O bueno, no es para tanto. O bueno, el Señor perdona. Claro, siempre. El Señor perdona. Pero las cicatrices muchas veces quedan ahí. No os conforméis a este mundo. No os amoldéis a la manera de pensar de este mundo, sino sed transformados por la palabra de Dios para que sepamos qué es lo que Dios quiere. Cuál es la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos 12:2. ¿Nos duele el pecado propio y ajeno? ¿O estamos ya tan cauterizados que no nos afecta? Solo se puede edificar el pueblo de Dios con fidelidad a la palabra de Dios. Lo demás es destruir. Y entonces Esdras se levanta de su angustia para postrarse delante de Dios. Versículo 5. Entonces salí de mi aflicción y rasgados mi vestidura y mi manto me postré de rodillas, extendí mis manos al Señor mi Dios y le dije. Y ahí tenemos en los siguientes versículos de este capítulo, tenemos una de las oraciones más emocionantes que podemos encontrar en la Biblia. Vamos a leerla. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a espada, a cautiverio, al robo y a la vergüenza que cubre nuestro rostro, como todavía sucede. Ahora, por un breve momento nos ha mostrado su misericordia el Señor nuestro Dios y ha hecho que nos quedara un resto libre y nos ha dado un lugar seguro en su santuario. Así, nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre, porque siervos somos. Pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con misericordia delante de los reyes de Persia para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos abandonado los mandamientos que nos habías dado por medio de tus siervos, los profetas. Cuando dijiste, la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con las que las han llenado de uno a otro extremo con su impureza. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes, comáis los mejores frutos de la tierra y dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un resto como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara el resto en quien escape? Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Pues hemos quedado como un resto que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Henos aquí, delante de ti con nuestros delitos, que nos hacen indignos de estar en tu presencia. Dios tenía un propósito para rescatar a Israel. Israel había sido rescatado de Egipto. Dios había llamado a Abraham para que fuese un pueblo que iluminase a todas las naciones, que viesen la obra redentora de Dios en la tierra. Y Dios le dio a Abraham, y les dio a Moisés, y les dio a los profetas y a los reyes, para que fuese el pueblo fiel a Dios. Pero por culpa de su pecado, Dios expulsó a Israel de la tierra.
lo mandó al exilio. Y 70 años después empiezan a regresar con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías. Y sin embargo, vuelven a los mismos pecados que antes. No era una cuestión de exclusivismo. No era una cuestión de que no pudiesen casarse con personas de otra raza, de otra etnia. Porque desde el primer momento la promesa de Dios es que Israel fuese bendición para todas las naciones. Y vemos en el Éxodo, y vemos en las leyes, que Dios dice, el extranjero que quiera integrarse en tu pueblo, lo tratarás como al natural. No hay extranjeros en el pueblo de Dios, ni siquiera en Israel. Tenían todos los derechos como los naturales si aceptaban el pacto con Dios. Incluso el linaje del judío más importante de la historia y el humano más importante, Jesús. En su linaje tenemos a Rahab, cananea, y tenemos a Ruth, moabita. Lo cual nos recuerda que el problema aquí no es un problema de nacionalidad, sino que es un problema de que eran hijos e hijas de un Dios extraño. Era asociarse emocional, familiar, íntimamente, con personas que no adoraban a Dios, que tenían un estilo de vida contrario a la ley de Dios, y lo que hacían era arrastrar al pueblo de Dios a ser infiel a su Dios. Pues por eso era tan destructivo el tema de los matrimonios mixtos en el pueblo de Israel. Y el profeta Malaquías, que profetiza en esta época, si vamos a Malaquías 2 del 10 al 16, y no nos da tiempo a verlo, Malaquías 2 les dice, vais a recibir el juicio por vuestra infidelidad, porque habéis abandonado a la mujer de tu juventud, a la mujer de tu pacto, y te has unida a las hijas de un Dios extraño. El problema no era ser extranjeros, el problema era que estaban alejados de Dios. El pueblo del pacto iba a perder su identidad, iba a arruinar por completo su misión si se mezclaba de tal manera con las naciones. Bueno, es más, lo que estaban haciendo estos judíos era divorciarse de sus antiguas esposas judías y casarse con las recién descubiertas mujeres de la zona. Con lo cual encima estaban añadiendo más pecado a lo que debía ser su comportamiento. Estaban rompiendo por completo el pacto con el pueblo de Dios. Y en realidad, eso es un principio permanente del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Con quién te asocias íntimamente en la vida? Ese es el concepto que aparece en 2 Corintios sobre no os unáis en yugo desigual. Que, por cierto, en ese párrafo no está aludiendo al matrimonio de una manera directa. Está aludiendo en general a cualquier tipo de asociación íntima con aquellos que están en contra de Dios. De unir tu vida de tal manera que por tus amistades, tus relaciones, tus costumbres, estés tan íntimamente ligada con aquellos o ligado con aquellos que están en contra de Dios, que tú acabes cayendo en ese mismo comportamiento. Está referido a cualquier asociación comprometedora, de negocios, de amistad, de costumbres, y también aplicado al matrimonio, claro. Porque el Señor, en 1 Corintios 7:39, nos recuerda, a boca de Pablo, que uno es libre de casarse con quien quiera, con tal de que se case en el Señor. Y ese es un principio que podemos darle muchas vueltas, podemos decir, pero mira, que es que salió bien, si yo conozco matrimonios de creyentes que son un desastre, y sí, podemos darle todas las vueltas que queramos. Pero si hacemos eso, estamos yendo en contra del plan de Dios para nuestras vidas. Que Dios luego en su gracia restaure y por supuesto, y lo hace, y gracias a Dios por ello. ¿Qué puedo decir? Es mi biografía. Yo soy hijo de un matrimonio mixto. Y por la gracia de Dios, pues mis dos padres se convirtieron, se bautizaron después. Pero ese no es el argumento. El argumento es, ¿somos fieles a lo que Dios nos manda? Porque si no lo somos, simplemente sufriremos las consecuencias de ello. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero es que hay una presión para ser como los demás. Hay una presión para tener nuestro uniforme de cristiano, pero pasar desapercibidos en el mundo. Esta es una viñeta muy antigua, no sé si todos conocéis estos cuadernos de ¿Dónde está Wally? Waldo en otros países.
donde hay que encontrar al personaje oculto. Y eso es un poco, a veces, como puede pasar con los cristianos. El cristiano Wally, aquel que sí, es cristiano, pero no quiere que se le note demasiado. Venga, está ahí. Difícil de ver, ¿eh? Como a veces nos pasa a nosotros, difíciles de detectar en la sociedad. Israel, como el pueblo de Dios a lo largo de todos los tiempos, tiene la presión de ser como los demás, de asumir los comportamientos, los valores, los principios del mundo que nos rodea, y podemos aplicarlo a multitud de cosas. El yugo desigual, como os decía, no se refiere solamente al matrimonio, y el problema que tenía Israel no era solamente sus matrimonios. Vemos también injusticia social en medio de su pueblo, distorsión de la palabra de Dios, una redefinición de la sexualidad en la que estamos inmersos, pero que también ocurría en tiempos del Antiguo Testamento. Aceptar la explotación económica de tantas maneras, o simplemente dejarse dominar por todo el repertorio de obras de la carne. Eso es dejarse influir por las abominaciones que nos rodean. Y eso, al único que lleva, es al juicio de Dios, como lo fue en el pueblo de Israel, como lo ha sido a lo largo de la historia en las iglesias cuando han perdido de vista la fidelidad a la palabra de Dios, y hay iglesias que han desaparecido o se han convertido en meros fósiles, edificios grandes, pero sin el Espíritu de Dios morando en ellos. Pero no quiero terminar con esta parte. Hay dos versículos en el medio de la oración de Esdras que son esperanzadores, porque nos hablan del triunfo de la misericordia. Porque Dios a su pueblo le dio un remanente, le dio un refugio, le revivió. Y celebramos hoy, celebramos en estas fechas especialmente, el hecho de que Dios no se olvidó de su pueblo, sino que les envió un Salvador para mostrar misericordia a Israel y a todas las naciones. Ese es el mensaje de la Navidad, que hay misericordia en el nacimiento, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Así que, ¿cómo podemos nosotros trabajar en armonía para que la Iglesia crezca? Era el lema del año 2024 que ya termina. Pues creo que el libro de Nehemías nos recuerda la importancia de la fidelidad a la palabra de Dios, de reconocer y confesar el pecado que haya en nuestras vidas, de temblar ante su palabra como referencia para nuestra manera de vivir, de ser y de pensar, y de recordar siempre que solo hay un lugar seguro en el que podemos vivir. Es en la casa del Padre, a la cual Jesús nos abrió la entrada por su muerte y resurrección, para pagar por todos los pecados de Israel, de todas las naciones, de todos aquellos que estamos dispuestos a rendirnos y postrarnos delante de Él, buscando su perdón. Señor, te doy muchas gracias por esta esperanza de misericordia que solo podemos encontrar en ti. Gracias porque tú intervienes en favor de tu pueblo siempre, para que tu pueblo se acerque a ti. Yo te pido perdón, Señor, por las veces que transigimos con el pecado como si no tuviera importancia, cuando es algo que nos corroe por dentro, que corroe al pueblo de Dios y que arruina tu plan. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia que busque temblar ante tu palabra, para que sea tu palabra la que oriente nuestros pasos, nuestros caminos, nuestra manera de vivir, y nos ayudes a animarnos unos a los otros, a buscar tu rostro, tu perdón, y vivir con esa gracia y misericordia que tu Hijo Jesucristo vino a traernos. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Creo que ahora tenemos espacio para el descanso, el café. La cocina y el anexo ya está despejado, así que disfrutemos de este rato antes de empezar el culto de comunión sobre las 12:10, 12:15.